este vídeo va sobre los procesos de transcripción y traducción que en la célula están muy ligados porque el objetivo final va a ser la generación de proteínas. La transcripción, recordamos, es el paso de ADN a ARN, del tipo que sea. Nos vamos a centrar en la creación del ARN mensajero, porque es el que luego va a llevar la información genética a los ribosomas, que también son de ARN, para generar las proteínas, pero todos los ARN, el ribosómico, el transferente, el nucleolar y todos los que no hemos visto, se generan también por transcripción. Recuerdo, el objetivo final, el producto final de todo este proceso, de todas estas transcripciones de estos ARNs, va a ser la generación de proteínas, que son las moléculas que participan activamente de los procesos celulares, de todo el metabolismo celular y de todos los procesos de regulación de la célula. Las enzimas, las proteínas ya sean enzimas que participan de forma metabólica o proteínas estructurales, pues como el colágeno, tienen la función principal del mantenimiento de la estructura y fisiología de los seres vivos. Entonces, al final es como ese libro que llevamos dentro, ese ADN, toma forma y toma significado y empieza a moverse. En eucariotas hay unas secuencias que se llaman intrones dentro de los genes. Hay intrones y exones. Los intrones no llevan información que va a ser codificante, es decir, que va a dar lugar a proteínas. Dentro de un gen podemos distinguir la región promotora, que es donde se va a unir la ARN polimerasa, el enzima encargado de la transcripción, donde va a comenzar esta transcripción, la región codificante, que incluye la información que va a ser traducida a proteínas, y la región terminadora, que lo que indica es que se acabó el gen, o sea, la proteína se tiene que acabar también un poco antes, pero la transcripción del ADN a ARN acaba ahí, en la región terminadora. Por cierto, en la región codificadora, como veis en la imagen, hay exones y hay intrones. Los intrones se van a quitar en la maduración del ARN mensajero. Esto en eucariotas. En procariotas no hay información no codificante. Toda la información codifica. ¿Cómo sucede la transcripción? Pues con una iniciación, con una elongación y con una terminación, igual que en la replicación. Primero se forma un complejo entre la ARN polimerasa y la región promotora. En eucariotas eso conlleva la unión de la ARN polimerasa a proteínas. En procariotas se une directamente a la región promotora del ADN. Después, la ARN polimerasa puede actuar directamente, porque recordad que era la que hacía los primers, los cebadores en la replicación. Luego esta sí que puede comenzar la síntesis de ARN, en este caso, directamente, y crece en dirección 5', 3', porque se lee en dirección 3', 5'. Esto quiere decir que la cabeza del ARN mensajero va a estar en la zona 5', y de hecho hay una estructura que se llama la caperuza, que está en esa zona, la zona de la cabeza del ARN mensajero 5'. La transcripción conlleva también la creación de una burbuja. En este caso se llama burbuja de transcripción, pero ¿cómo se forma la burbuja de transcripción y las dos horquillas de transcripción? O una horquilla en este caso, porque solo estamos avanzando en una dirección en el caso de la transcripción. Pues de la misma manera que se formaba la replicación, con una helicasa, con las topoisomerasas, con las SSB, todas esas proteínas trabajando juntas hacen la misma función que habíamos visto en la replicación, no hay diferencias. Lo que sí difiere es que en este caso no hay fragmentos de Okazaki, no hay ese crecimiento discontinuo, porque ya va a ir, la ARN polimerasa va a ir a la cadena que le interesa, a leer en la dirección que le interesa,
para no hacer cosas raras. Y avanza en la dirección directa, digamos. A medida que se va transcribiendo, el ARN mensajero se va liberando directamente. Y después llega la secuencia de terminación y la ARN polimerasa dice aquí acabo y apago. Vale, aquí vemos una imagen en la que se ve como la cadena roja, que es el ARN mensajero que se está formando, va saliendo de la burbuja de transcripción a medida que va avanzando la horquilla. Y esa estructura verde es la ARN polimerasa que está trabajando en la síntesis de este ARN mensajero. La cola, el final, es el 3', el lado 3', que ya veremos que en eucariotas, en la maduración, el extremo 3', se le añade una cola de polía. Luego la cabeza tiene caperuza y la cola, o sea, al final se llama cola. Tiene sentido. Vale. Venga, pues ya está. Hablamos ahora de esto, la maduración del ARN mensajero. El ARN mensajero en eucariotas, el transcrito primario o pre-ARN mensajero que se llama, necesita de un procesamiento, necesita que le quitemos esa información no codificante, esos intrones, que se hace mediante el splicing, que se llama, pues unos enzimas lo quitan, con actividad endonucleasa, como habíamos visto con la ADN polimerasa 1 en la replicación, y además en la cabeza y en la cola tenemos el proceso de capping, que supone añadir en la cabeza 7-metilguanosina y formar la estructura cap o caperuza. ¿Para qué sirve? Muy importante, ¿para qué sirve el capping? Para proteger de la acción de exonucleasas. Endonucleasas es que actúan en medio de la cadena y cortan, ¿vale? Como hacía la ADN polimerasa 1 para eliminar los primers. Exonucleasas es que actúan en los extremos de la cadena, ¿vale? Y son... lo romperían todo, destrozarían el ARN mensajero. Entonces, también es un proceso de regulación. Ese ARN mensajero, si tiene la caperuza, ese no hay que eliminarlo, ¿vale? Entonces, la 7-metilguanosina protege de esa acción exonucleasa normal para eliminar ADNs raros que haya por la célula, necesaria, pues un virus, por ejemplo. Y además, esa caperuza es la responsable de que se una ese ARN mensajero después al ribosoma. Y la poliadenilación, añadir una estructura muy rica en adeninas al final, en el extremo 3', que se llama cola de poli-A, también protege de eso, estabiliza el ARN mensajero y también protege de la acción de exonucleasas. Vale. Una vez que hemos tenido estos tres procesos, pasamos ya al ARN final, el transcrito maduro y ARN mensajero maduro. Y este ARN mensajero ya puede pasar a los ribosomas. En esta imagen, pues nada, simplemente se ve como de la parte de arriba que tenemos ADN, que con exones, con intrones, con la región promotora, con la región terminadora, de terminación, la región promotora en rosa, la región de terminación en naranjita y en amarillo los exones, que va a ser lo que sí que se va a traducir a proteínas, y en verde los intrones, que es lo que tenemos que quitar en la maduración. Y vemos cómo desde que se transcribe el ARN se pone la caperuza, la cola de poli-A y se eliminan los intrones. Y ya tenemos el ARN mensajero maduro, listo para traducirse. Bueno, las diferencias entre procariotas y eucariotas. Varía la secuencia de iniciación. Bueno, voy a ir en orden. La transcripción tiene lugar en el citoplasma, en procariotas. ¿Por qué? Porque no hay núcleo. Luego tiene que ser en el citoplasma. Luego la transcripción y la traducción a veces es simultánea, es decir, se está transcribiendo el ARN mensajero y a la vez se está traduciendo ya. Por eso no hay tiempo para maduración ni cosas raras. Se transcribe y se traduce. Luego una bacteria, cualquier ARN que encuentre por ahí o que consiga entrar en la célula se va a traducir. En eucariotas no, hay que tener cuidado para no traducir cosas que no queremos
Entonces hay un proceso de maduración y encima hay un paso del núcleo donde ocurre la transcripción al citoplasma donde ocurre la traducción. Las ARN polimerasas también cambian. Solo hay una enzima ARN polimerasa en procariotas y en eucariotas hay 3 que cada uno se especializa en uno de los ARNs importantes, el mensajero, el ribosómico y el transferente. Las zonas de iniciación en procariotas, las zonas consenso de iniciación son esas que veis ahí, y en eucariotas es la caja Tata, que esta os tiene que sonar más porque si hacéis alguna carrera de esto, pues se insistirá más en esto. Centro promotor, zona de inicio de la transcripción. En procariotas y en eucariotas, pues nuevamente nos dice lo de los exones y los intrones, que hay secuencias no codificantes en eucariotas. La maduración también es una diferencia. Muchos ARN mensajeros contienen información para sintetizar varias proteínas diferentes. Vale, un ARN mensajero puede tener varios genes incluidos, varios genes traducidos, y entonces el mismo ARN mensajero ya produce una serie de proteínas que seguramente actuarán en el mismo proceso metabólico directamente. Sin embargo, en eucariotas es un gen, una proteína se cumple casi siempre, o siempre que yo sepa, vamos, pero seguro que hay excepciones. Y entonces ya tenemos el ARN mensajero, pasamos a la traducción, al proceso de cambio de lenguaje, por eso se llama que lo traduces, lo cambias del lenguaje genético al lenguaje aminoacídico, a las proteínas que ya tienen una función activa en la célula. Para ello necesitamos un diccionario, y eso se llama el código genético. Vale, el código genético, ¿cómo es? Se lee de 3 en 3, se cumple la regla de la tría prima, se leen tripletes o codones, que se llama cada 3 residuos de ADN, se llaman tripletes o codones. Tiene 5 características importantes, que es universal, prácticamente no totalmente, o sea, esto sí que no es 100% idéntico en todos los seres vivos, hay cambios en algunas bacterias raras, o sea, no es que distintos animales lo tengan, sino son casos muy excepcionales. Pero generalmente, ahí nos pone también en mitocondrias, cloroplastos y bacterias, existen excepciones. En bacterias, pero en casos muy concretos, en genes muy concretos, y lo que pasa es que se ha visto y entonces ya no se puede decir que es universal. Pero prácticamente para lo que nos implica a nosotros en la medicina sí lo es. No es solapado, es decir, una base pertenece a un codón y no pertenece a otro. Es redundante o degenerado, ya que varios codones pueden, como veréis luego en el código, varios codones codifican el mismo aminoácido. No es ambiguo porque el mismo codón no codifica 2 aminoácidos diferentes. Y no hay espacios, no hay puntuación, no hay espacios entre los codones. Ahí tenemos el de la izquierda, el cuadrado, es el importante. El de la derecha lo pongo por poner, porque veréis que deberíais ser capaces de llegar a cualquiera. Es simplemente una cosa de lógica y además si os pusieran otro que no van a poner, podríais preguntar porque deberían poner el cuadrado. El de la izquierda, ¿cómo se lee? Pues tenemos 3 bases que forman el codón de ARN, luego tenemos uracilo. Empezamos por la izquierda. La primera base nos indica una fila entera. La segunda base nos indica una columna y en la intersección tenemos un cuadrado en el que la tercera base nos indica cuál de los 4 codones que aparecen ahí se traduce. Veis que se repite muchas veces el mismo tipo de aminoácido, la leucina, leu, pues mirad cuántas hay, o la prolina, o la histidina, la lisina. Esto no tenéis que saberlos. Bueno, sí, la parte de aminoácidos os mandé a estudiar algunos, creo, pero ahora mismo no. Importante, el codón iniciador, que siempre es metionina. ¿Hay varias metioninas? ¿Veis varias metioninas? No, solo hay una,
que es con la que comienzan todas las proteínas y que es AUG en verde. Y luego hay 3 codones de finalización, que son UAA, UAG y UGA, que lo que indican es que no se añada nada, es que se pare la traducción, que se acabe la proteína. Y bueno, hay ejercicios que simplemente es practicar y hacer y pasar de ADN a ARN, de ARN a proteínas, aminoácidos, y importante indicar las polaridades, es decir, 5', 3', 3', 5' y extremo N terminal y C terminal. Las proteínas empiezan N terminal, luego sería N terminal metionina, los aminoácidos que sean, y el aminoácido final C terminal. El aminoácido final, que sería el previo al codón de finalización o de stop, o alto, pone en español. Para el proceso de traducción interviene el ARN transferente, que es el que lleva los aminoácidos del citoplasma a los ribosomas, el ARN ribosómico, que forma los ribosomas, y el ARN mensajero, que lleva el mensaje que se va a traducir. El ARN transferente, importante, tiene estructura secundaria porque tiene bucles, tiene puentes de hidrógeno entre sus bases que forman 4 brazos, en verdad. El brazo D y T, que lo que hacen los brazos D y T, que lo que hacen es interaccionar entre sí para que vaya avanzando la traducción. El brazo anticodón, que es complementario al codón que se está leyendo, por eso cada ARNT va a llevar una información concreta y solo va a encajar con un codón concreto. Y el brazo aceptor, donde va el aminoácido para el cual tiene que traducirse el codón que se está leyendo en el ARN mensajero. El ARNT están libres por el citoplasma, pero están inactivos. Para activarlos hay una enzima que está sometida a regulación, todo este proceso está regulado, que es la aminoacil ARNT sintetasa. Y ese nombre significa que sintetasa el que aminoacil ARNT, es decir, la unión del ARNT con un aminoácido. Luego el ARNT inactivo, libre en el citoplasma, más un aminoácido también libre en el citoplasma, más ATP, conlleva gasto de ATP, que lo consume la enzima, genera aminoacil ARNT. Esta enzima es muy importante, al igual que la que vamos a ver a continuación en el ribosomas. Esta es muy importante, o sea, es muy probable que si preguntan algo pueda caer esta enzima. En la... ¿Cómo se estructura el ARN ribosómico? Pues tiene 3 sitios, el sitio E, el sitio P y el sitio A. EPA. El sitio A es donde llega el aminoacil ARNT, que acabamos de decir cómo se forma, ese ARNT activo con un aminoácido unido en su brazo aceptor, encaja con el codón del ARN mensajero y se mueve al siguiente sitio, que es el P. En el sitio P es donde actúa la peptidiltransferasa, el otro enzima importante, que está en la subunidad mayor del ribosoma y que lo que hace es formar los enlaces peptídicos para formar la proteína. Unos enlaces que recordáis que son muy estables, que necesitamos de las hidrolasas ácidas de los lisosomas o de un entorno ácido como en el estómago para poder cortarlas. Luego son enlaces muy potentes. También conlleva gasto de ATP, por supuesto. Y el extremo el sitio E, por donde los ARNT que ya han dado su aminoácido se preparan para marcharse. Entonces eso va avanzando, pum, 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 y va, en sucesivos ciclos se va generando la proteína. Comienza con el codón de inicio, AUG, y que está en el ARN mensajero. El ARN mensajero se une a la subunidad pequeña. Entonces, cuando se une por la cabeza, por la CAP, va avanzando, llega al AUG y entonces ahí llega la subunidad grande y el ARNT activado del AUG, que tiene la metionina, y se forma ya el complejo de traducción propiamente dicho. Va avanzando, como hemos visto, por los sitios y se van formando los enlaces peptídicos gracias a la peptidiltransferasa.
Y en ciclos de elongación sucesivos sigue avanzando hasta que tenemos la proteína terminada. Cuando llega uno de los codones de terminación, no se unen a RNT. No hay una RNT para los codones de terminación. No hay aminoácido. Simplemente quiere acabar la traducción. Entonces, lo que se une es una proteína que se llama factor de liberación, que hace que se deshaga la estructura, la proteína queda libre y se pliega. Hay proteínas que se pliegan ellas solas y hay otras que necesitan de chaperonas, que ya las habíamos visto, que son enzimas que ayudan a generar todas esas estructuras que tuvisteis que estudiar de las proteínas, la secundaria, la terciaria y cuaternaria si la hubiere. Diferencias entre la traducción de procariotas y eucariotas. Las diferencias en el ribosoma, que son 70S y 80S. El primer aminoácido de procariotas es un poco diferente, que es formylmetionina. Son policistrónicos, que esta palabra es importante en procariotas porque los ARN mensajeros llevan más de una proteína, y monocistrónicos en eucariotas, un gen o una proteína. La transcripción ocurre en un sitio diferente, en el núcleo o en el medio citoplasmático directamente, y hay diferentes factores que tampoco hay que saberlos para la iniciación y para la elongación. Se regulan de manera diferente. Y ahora vamos a ver, voy a hablar de este vídeo, espero que no haya sonido, en el que vemos una célula con sus mitocondrias, aparato de Golgi, retículo, lo veis todo ahí. Y el núcleo, importante. Entramos a través de un poro y tenemos ahí el cromosoma que está condensadísimo, es ADN condensadísimo porque está en forma de cromosoma, gracias a que esas proteínas que estudiasteis en el tema de nucleótidos, las histonas, que ayudan a compactar el ADN. Esas zonas compactadas no se pueden transcribir, ni traducir, ni replicar, ni nada. Son las zonas donde están liberadas en forma de eucromatina, donde pueden actuar, pues ahí que falta las helicasas, ¿verdad? Falta que cómo se forma esa burbuja, pero ya nos pone directamente la RN polimerasa trabajando, que empieza a sintetizar directamente sin primers, recordad, el extremo 5' en la cabeza y sigue avanzando, mientras ya se va liberando el ARN, no se queda unido, y se va cerrando a la vez la horquilla, la burbuja. El ARN mensajero, en este caso, que estamos viendo que era una célula eucariota, pues va a tener que ser sometido ahora a la maduración. Ahí están quitando los intrones, faltaría añadir la cabeza y la cola. Sale por el poro nuclear, muy importante, por dónde sale, para eso hemos estudiado el poro, y llega, ¿a dónde llega? A la subunidad menor. Cuando llega el codón de iniciación, se une la subunidad mayor del ribosoma y comienzan a venir los aminoacil ARNT, los ARNTs activados, con su aminoácido correspondiente. ¿Cuál será este? Lo habéis respondido tarde. La metionina. Voy a hacer como Dora la exploradora y hago preguntas. ¿Cómo os llamáis? Bueno, se van uniendo, sitio E, sitio P, sitio A, ¿veis? Y veis cómo van interaccionando los brazos D y T entre sí, mientras la peptidiltransferasa, que está en la subunidad mayor, va generando los enlaces peptídicos y se va formando esas bolitas que son los aminoácidos unidos, y cuando se acaba, porque llega al codón de terminación, se pliega, aquí sin chaperonas, va por libre, se pliega y se forma la proteína.